¿Qué vamos a encontrar en este espacio cada semana? Vamos a tener invitados especiales como notarios, desarrolladores, constructores, arquitectos, evaluadores, especialistas en Infonavit, abogados, Fobiste, bancos, gente de registro público, catastro, especialistas en marketing inmobiliario y también en inteligencia artificial. Además, vamos a tener tendencias, casos reales y una serie de cosas muy interesantes para ustedes. Dicen que vender una casa es abrir una puerta, pero nadie te cuenta lo que pasa después. Propietarios que creen que sus casas valen el doble. Compradores que quieren mansiones con presupuestos de departamentos. Creamos este espacio para hablar de todo aquello que normalmente se queda entre cuatro paredes. Bienvenidos a Lo que callamos los inmobiliarios. Bienvenidos a un episodio más de Lo que callamos los inmobiliarios. Aquí contamos las historias que solo quienes vivimos este negocio entendemos, porque vender una casa es la parte bonita. Lo complicado viene después. Exacto. La gente cree que un asesor solamente muestra casas o que solo vas y firmas y cobras dinero. La realidad es otra. Tenemos que hacer mucho trabajo previo, llamadas, documentos, andar a las prisas, impuestos, bancos, registro público y sobre todo las notarías. Y como siempre que una operación se retrasa, todos terminamos diciendo es que sigue en la notaría. Así que hoy decidimos invitar a alguien que por fin va a poner en alto el nombre de los notarios públicos de Tampico y de todo el estado. Así es que, licenciada, bienvenida. Está en su casa Lo que callamos los inmobiliarios. Muchas gracias por la invitación y encantada, estoy lista para defender a los notarios. Excelente. Bueno, ¿con qué procedemos, mi querido Iván? Bueno, perfectamente. Bueno, pues vamos a empezar con el primer tema importante. ¿Qué hace realmente una notaría? Porque muchos ni siquiera saben qué es lo que hace. Bueno, una notaría es un profesional del derecho. Los notarios y notarias somos abogados, pero además tenemos una autorización que se llama patente que nos otorga el gobierno del estado en la cual nos delega la fe pública. Es decir, lo que el notario formaliza ante su fe es una verdad legal. Y por lo tanto, esa verdad legal tiene que llevar a una certeza jurídica. Yo diría, en resumen, que es un profesional del derecho cuya función principal es brindar certeza jurídica a los actos que se llevan ante su fe. Ok, interesante. Fíjate, yo pensé que era nada más llegar, firmar la escritura y vámonos, pero no. Pareciera más sencillo, pero no, la realidad es otra. Hay mucho más allá. Bueno, no hemos explicado a nuestro público que la licenciada Hilda Gómez es la titular de la notaría número 205 aquí en Tampico. Entonces trajimos a alguien de lujo para nuestra primera invitada. Así es que queremos nosotros saber también qué más implicaciones hay. Por ejemplo, de todo lo que se hace en esta notaría, ¿usted tiene presente qué idea tiene la gente errónea acerca de las notarías? O sea, ¿qué es lo principal que la gente llega como con ideas equivocadas o que llega esperando de la notaría que la notaría no es? Bueno, algo muy importante es que generalmente cuando atiendo en forma personal, porque así debe de ser, los usuarios de servicios notariales se sorprenden porque en muchas ocasiones piensan que el notario es alguien muy lejano a las personas, que somos inalcanzables, siendo que es exactamente todo lo contrario. Entonces, cuando nos acercamos a las personas y empezamos a platicar y a escucharlos para poder asesorarlos bien, porque es nuestra función principal, poder asesorarlos bien respecto de lo que requieren, del servicio que están solicitando. Esa es la primera parte con la que se sorprenden, ¿no? Porque piensan que eres una persona a veces muy mayor de edad, a veces que nunca va a estar en la notaría, a veces que es una persona con la que nada más vas a llegar a firmar, tal y como lo mencionabas hace un momento, pero la realidad es que debemos ser personas y profesionales muy cercanos a todos los que van a llevar a cabo la operación. Yo diría que esa es la primera parte, que se sorprenden cuando llegas como cualquier persona terrenal, te bajas de aquel pedestal en el que muchas personas tienen esa idea errónea y ven que lo que tú estás tratando de hacer es brindar el servicio de forma correcta.
y los vas orientando, porque a veces llegan con ideas equivocadas. Por ejemplo, te piden que quieren hacer un testamento en vida. Y tú dices, bueno, van a dictar su testamento. Y lo que en realidad quieren hacer es una donación. A veces las personas no conocen el término legal. Por lo tanto, ese diálogo previo es escuchar al usuario y poder interpretar lo que es la voluntad. La idea. La voluntad que está tratando de transmitirte y explicarle en la parte legal en lo que se traduce es todo un reto. Es el principal, asesorarlos bien. Cuando son dos partes, como por ejemplo en una compraventa, ahí el reto es todavía mayor, porque adicionalmente asesorarlos y escucharlos a ambas partes, debemos de guardar una imparcialidad. Y si quieren, luego hablamos un poquito más sobre la equidad y la imparcialidad que debe guardar el notario. Claro que sí, vamos a un corte con nuestros patrocinadores y regresamos en un momentito más. Vic, una pregunta incómoda. ¿Siempre es culpa de la notaría que se retrasen los procesos? Bueno, vamos a como rehacer como el deber ser de una operación. A mí me gusta invitar a los asesores, dado que tienen una relevancia en la operación, es algo muy importante su trabajo, que siempre se acerquen desde el inicio de la integración de un expediente a la notaría. Todavía a lo mejor no tenemos el 100% de la información, pero ya podemos revisar, por ejemplo, toda la documentación de la parte vendedora, por ejemplo. Ahí ya podemos ver qué tipo de operaciones, si la idea que tiene el asesor se puede llevar a cabo, porque a veces quieren llevar a cabo operaciones que son riesgosas o que no son tan factibles desde el punto de vista de la certeza jurídica, desde el punto de vista legal. Entonces, en esta primera etapa nos sirve para poder centrar la operación viable y aterrizable desde el punto de vista legal. Además, hay operaciones, por ejemplo, de créditos, como con el Infonavit o con Foviste, que tienen muchos requisitos. Por lo tanto, también nos ayuda a desde el inicio tener bien claro lo que vamos a necesitar. Si ese proceso lo llevamos a cabo de la mano desde el principio, yo te podría decir que va a ser muy productiva la relación entre el asesor y la notaría. Por el contrario, si el asesor cree que ya hizo todo su trabajo perfecto, que conoce de la operación, cómo se va a llevar a cabo, y cuando llega a la notaría, sorpresa, no se puede llevar a cabo desde el punto de vista jurídico por alguna razón, entonces buscan a veces cómo justificar el retraso en el tiempo o incluso que se caiga una operación. Y pues aquí yo recomendaría siempre hablar con la verdad y buscar soluciones. Yo soy de esa manera de pensar, enfrentar las cosas, y el notario es una persona, somos personas que por nuestra imparcialidad podemos mediar en este tipo de situaciones y podemos ayudar a buscar soluciones. Entonces yo creo que aún en los casos en que se llega a la notaría sin un asesoramiento previo, ahí es un buen momento de recomponer y buscar alternativas para cómo sí llevar a cabo la operación que quieren los usuarios de los servicios notariales. Entonces yo creo que la recomendación es desde el inicio trabajar juntos, y en caso de que no haya sido posible así y haya algún inconveniente, pues abrir la verdad, enfrentar las cosas y la información correcta para buscar soluciones. Yo siempre tengo una frase que me gusta decirla, que todo problema tiene solución. Correcto. Entonces entiendo que por lo general es culpa de los asesores. Pues yo diría que si el asesor desde el principio tiene bien claro que la operación va a terminar en notaría,
debe ser un principio trabajar con la notaría en la construcción de la operación. Entonces yo creo que más bien es una forma de trabajar. Claro. Si crees que ya lo sabes todo y te confías en tus conocimientos, pues a lo mejor te puedes llevar una sorpresa. Claro. Ajá, entonces, y si efectivamente ya lo sabes todo, pues a lo mejor no batallas en la notaría, pero qué mejor de aterrizar desde el principio y tener un diálogo previo y luego ya todo fluye sin ningún contratiempo. Entonces yo creo que esa recomendación es muy importante. Además, todos aprendemos en cada operación. Sí. Aprende el asesor y aprendemos también en la notaría, ¿por qué no? Nosotros también aprendemos en la notaría. Sí, claro, pues cada operación es diferente, ¿no? Te topas de todo, ¿no? Detallitos, detallotes. Digo, ¿qué te vamos a decirles? Bueno, y aquí el tema justamente es, ahora sí vamos a empezar con la quemada. ¿Cuáles han sido las situaciones que se ven más recurrentes como fallas de los asesores? Sin decir nombres, nada más situaciones que no nos queda. no, que hay que quemarlos ya a todos. Bueno, hay varias, yo diría que bastantes. Una de ellas es que desde el principio el asesor debe de leer perfectamente la escritura de la propiedad que va a ser motivo de la compraventa. Hablando de compraventas, porque ahí si la persona propietaria aparece como casada, lo primero que se tiene que verificar es bajo qué régimen se casó y en qué año se casó. Okay. Yo tuve un caso, rápidamente platico esta anécdota, donde se iba a formalizar una operación, supuestamente estaba todo el expediente bien integrado, estaba el acta de matrimonio, estaban los documentos del cónyuge, y a la hora que di la última revisada al expediente, me doy cuenta que en la época en que se adquirió el bien inmueble como casado el propietario, no correspondía a la fecha del matrimonio que me estaban exhibiendo. El matrimonio era posterior. Y al momento de platicar con la persona vendedora, me dice, no, sí estuve casado, estas son mis segundas nupcias. Pero bueno, sí, como la documentación que nos presentó era de la segunda esposa, pues tuvimos que requerirle la documentación de su primera esposa con la que adquirió el bien inmueble y tuvo que firmar. Y sí se resolvió la situación, nada más que en esos casos hay que ser muy acucioso para poder observar esos pequeños detalles. Oiga, ¿y si firmó no pidió moche? Pues yo creo que sí, le correspondía la mitad, así es que seguramente tuvo que haber un arreglo económico en ese sentido. Okay. Momentos incómodos. Sí. Bueno, pues yo creo que todos tenemos historias así medio interesantes y nos gustaría poderle contar alguna de las de nosotros. Creo que por ahí Ale o Iván, Iván, para ver, también recibir la opinión profesional de un notario en ese caso. Pues más que nada a mí me tocó una historia, pues la voy a contar, ya sé, ya no se la saben, pero bueno, no pasa nada, aquí estamos sin filtro. Sin filtros. No, lo que pasa es que fue más que una historia como de algo feo que había como de documentación, fue algo más como de las señoras ya mayores, al momento de firmar un crédito, en este caso era un Fobiste, pues obviamente es un crédito, no le pagan inmediatamente, entonces la señora dice, yo ya voy a firmar y mi lana, yo ya voy a crear mi casa y mi lana. Entonces se puso un poco agresiva con la notaria y se puso intenso el caso. Casi que la señora quería llegar a golpes, o sea, sí, de intenso la notaría. Y bueno, pues tuvimos el apoyo también de una de las asesoras de Fobiste. Ahí como que para calmar la situación hizo una carta de la SOFON donde decía en un determinado tiempo iba a caer el recurso, ya como que medio se tranquilizó, pero sí fue un momento incómodo en la notaría, ya que pues se estaba implicando cuestiones así un poco ya de agresividad. Entonces, sí fue una de esas historias raras. Pero bueno. Sí, eso es muy importante y reitera mi primer comentario en esta charla en el sentido de que la presencia de la notaria o el notario es fundamental. Nosotros en la imparcialidad y en la autoridad que tenemos en el sentido de tener la fe pública,
nos corresponde poder explicar cuáles son los alcances de las obligaciones que están contrayendo y poderle dar confianza. Si al momento de decir certeza jurídica, se traduce en la confianza que las personas depositan en nosotros. Cuando nosotros les explicamos que no hay problema y cómo funciona el crédito de ese instituto, entonces, estando ahí el notario y dándole la certeza a la parte vendedora, ayuda a que esa defensa baje. Sí, no, bueno, de hecho sí fue la parte de la notaría sí fue muy clara en todas las condiciones. Sin embargo, aquí hubo un factor que es que la parte chusca, ¿no? En este caso la vendedora trabajó como en 1980 en una notaría, entonces ella creía que se la sabía de todas, obviamente todo va actualizándose, toda la información, ¿no? Ustedes se capacitan constantemente, todo cambia, todo evoluciona, pero la señora se quedó atrapada en los 80s, ¿no? Y decía que era, ella conocía, ella era la experta, ¿cómo era posible? Anteriormente dice yo firmaba y me pagabas, sí, pero ahorita pues este es un crédito, ¿no? Entonces, más que nada en eso, o sea, no lo entendía y fue muy difícil para una persona ya adulta entender estas situaciones. Pues yo tuve un caso peor porque en las dos personas adultas mayores que estaban vendiendo, pasó una de las transferencias sin problema y la segunda transferencia no pasó. Y la parte vendedora, así tal cual, me dijo que se iba a quedar a dormir en la notaría hasta en tanto no le cayera el recurso. Yo me aseguro, dijo. Entonces tuve que ponerlas de acuerdo a las dos señoras para poder concluir esa operación y al final, como ahí está el titular de la notaría, y les das la certeza de que la operación no tiene riesgos y los organizas de cómo se va a llevar a cabo por la situación, digamos que no estaba prevista. Son situaciones de un sistema bancario, de un banco en particular o de una cuenta. Entonces, estando presente el titular de la notaría, facilita mucho la solución, porque el centro se llama confianza. Vamos a jugar un poquito. Yo voy a decir un mito y usted nos dice o todos opinamos, ¿no? A ver, si ya me entregaron las llaves, ¿ya soy el dueño? No. Si firmaste la escritura y todas las partes ya firmaron la escritura y el notario dice que está terminada la operación, ya eres dueño. Okay. Bueno, aquí también hay un tema y lo voy a comentar por una de esas historias de terror que pasaban. Cuenta. Ha habido casos. No voy a decir la leyenda. Se cuenta la leyenda que aún con todo eso hecho, hay gente que de repente no completa algún pago, no hace algo por ahí y de repente pues él tiene copias de una escritura pero no está de alta en el registro público, o sea, nunca se dio de alta por algún adeudo o cosas así. Entonces, en ese sentido, ¿en qué punto ya hablando de documentación puede uno considerar ya soy dueño con todas las de ley? A la firma de la escritura, porque el notario tiene que en ese acto de la firma retener todos los impuestos. Y eso es algo bien importante porque en ocasiones no se le da la asesoría muy puntual a las partes de que tienen que ir preparados para liquidar sus impuestos. Previamente a la firma, la notaría les entregamos normalmente una cotización donde hacemos el cálculo del impuesto sobre la renta que le corresponde a la parte vendedora y del resto de los impuestos y derechos que le corresponde pagar a la parte compradora. Y deben llevar los recursos para al momento de la firma cubrir la totalidad de los impuestos. Y esto no es por un tema de la notaría, es por un tema de la certeza, porque a partir de que firman no hay pretexto de que no me dio el dinero para pagar los impuestos, por eso no registré su escritura y por eso entró un embargo, porque se pasaron 6 meses, etcétera. Entonces, el requisito de pagar los impuestos es porque el notario adquiere la responsabilidad de que la operación al momento de la firma está asegurada. Ok, excelente. A mí me pasó una historia de terror hace 2 semanas. No voy a decir marcas, pero no se cercioraron en la notaría y a la semana le estaban cobrando los impuestos del vendedor a mi cliente, comprador. Y mi cliente sí, ¿por qué me hablan a mí? O sea,
me estás diciendo que no se registró mi escritura porque no ha pagado el que vendía los impuestos. O sea, ¿qué onda? Obviamente saltó y me dijo, Ale, hasta que yo no tenga el papel conmigo, voy a sentirme seguro. ¿Por qué? Porque se tardó 2 semanas el vendedor en ir a pagar sus impuestos. Y la verdad sí nos puso nerviosos porque al final del día nos podemos meter en un problema legal, pienso yo. Totalmente, porque si el notario no tiene el recurso para pagar los impuestos, no los puede cubrir y va corriendo el tiempo. El certificado con reserva de prioridad, que es ese candado que asegura que la condición de libertad de gravamen se va a mantener en los 60 días hábiles para poder llevar a cabo el traslado de dominio, el cambio de propietario, se pone en riesgo, porque entonces a los 60 días vamos a tener que prorrogar ese certificado y estar pagando 1,173 pesos para poder estar prorrogándolo por todo el tiempo que dure el no pago de impuestos. Claro. Y el riesgo que eso implica. Sí, claro. Bueno, a otra pregunta, a ver, otro mito. ¿Es recomendable hacer promesas de compraventa? No es recomendable. Yo generalmente cuando van a mi notaría a pedirme una promesa de venta, yo les pregunto por qué quieren una promesa de venta. Y a veces me dicen es que hay un adeudo, hay un pago de pasivo y con el anticipo se va a pagar el pasivo y entonces dentro de un mes ya vamos a firmar la compraventa. Les digo, es que no es necesario. Nosotros podemos coordinar que ese pago de pasivo se lleve a cabo el día de la firma con una carta saldo previamente tramitada y en el acto se paga el pasivo como parte del precio y la diferencia se le paga directamente a la parte vendedora y buscamos el mecanismo. También tenemos otro mecanismo que funciona para no recurrir a una promesa, que son las compraventas con reserva de dominio. Esto es una compraventa a plazo, pero donde el vendedor firma la escritura, pero deja un candadito. Y hasta que no se le termine de pagar la última amortización, entonces en la notaría se hace el último pago contra la firma de la cancelación de la reserva de dominio. Entonces, cuando van a pedir promesa, siempre les damos estas otras alternativas, porque así evitamos riesgos y también evitamos cuestiones irregulares en materia fiscal, porque en estricto sentido una promesa ya es una compraventa desde el punto de vista jurídico y por lo tanto debieran pagarse los impuestos. Lick, viene una parte que creo que nos compete a todos en el tema de Infonavit. ¿Qué nuevos requisitos vienen ahora? Bueno, hay unos nuevos requisitos que son la constancia de no adeudo, tanto de Comisión Federal de Electricidad como de los organismos operadores de agua. Y se habla del tema del uso del suelo. Ya lo resolvimos porque en el caso del estado de Tamaulipas, nosotros tenemos normalmente en el expediente de una operación un manifiesto de propiedad en el que se especifica que el uso de suelo es habitacional en el caso de vivienda o en el caso de crédito y terreno. Cuando es un terreno también se especifica que es habitacional. Y el Infonavit pide esa certeza porque a solicitud de la Secretaría de Hacienda, ahora tenemos que ir a un estándar internacional de tenencia de la tierra. Ese es el motivo de fondo, el por qué Infonavit agregó estos requisitos. Entonces, el más difícil, que es la constancia de uso de suelo, no se va a requerir porque lo vamos a acreditar con el manifiesto de propiedad. Excelente. Y solamente vamos a ir a completar el expediente con las constancias de Comisión Federal de Electricidad, que son bastante ágiles, y de los organismos operadores de agua con quienes ya se ha platicado por parte de la notaría y por parte de las asociaciones de asesores inmobiliarios para que den facilidades en cuanto a tiempo y requisitos, y también están funcionando bien. Tenemos muy pocos días y ya están funcionando bien la entrega de las constancias de manera ágil. Bueno, justo yo el día de ayer fui a hacer ese trámite aquí a Comapa y sí fue un poquito requisitoso, pero no tema por parte de Comapa, sino porque no habían hecho el nombre del cambio de propietario en el recibo. Y si no están manejando un tema de días de 5 a 7 días para que vaya el inspector a revisar y en ese mismo lapso
ya te entregan tu constancia. Sí, pedimos a través del colegio, de nuestro colegio, de hecho a mí me comisionaron, por eso conozco muy bien el tema, y Tenemos par. sí, darle las gracias al gerente general de Comapa Zona Sur, al contador Francisco González, quien nos dio todas las facilidades para poder tener efectivamente un listado de documentos, un tiempo de respuesta como el que acabas de indicar y también los requisitos de manera clara y el costo. Y así lo han estado tramitando. Si llega a haber algún caso en el que exista retraso, también tenemos el compromiso del gerente general de apoyarnos ya en los casos específicos. Okay. Perfecto. Excelente. Bueno, es una muy buena noticia esto que nos dice la licenciada Hilda, porque entonces quiere decir que ese trámite que ya nos estábamos haciendo la idea de que vamos a tener que esperar 10 días hábiles para que nos entregara la constancia de suelo, 20. ya no va a ser necesario aquí en Tamaulipas. O sea, hay una manera de resolverlo. Oye, y a mí me gustaría contar una historia también aprovechando Infonavit. Échala. No fue aquí en Tampico, fue en otra ciudad. Por eso hablábamos del tema de que si ya era al momento de la firma, ya era un hecho que era prácticamente tu propiedad. Firmamos en una notaría, o sea, se citaron las partes, se hizo la firma y pasaron pues el tiempo normalmente que te da el recurso Infonavit para caer, y no, pasó hasta el mes y no había caído el recurso. Y resulta que estaba detenido el proceso en Infonavit. Ese crédito no fue un crédito conyugal ni un crédito individual, fue un crédito, esa versión que sacaron donde aunque no sean familiares o parientes, bueno, puede ser entre parientes, unir sus créditos. Y pues no me importa, lo voy a ventilar. Ahí Corresidencial se llama. Ok, corresidencial, tiene razón. En este caso, cuando fuimos a revisar Infonavit, la gestora de Infonavit fue a revisarlo y la despacharon en 3 minutos, ¿no? O sea, no dejaron ni siquiera hablar con el titular de la dependencia. Y resulta que el cuate citó a la parte que unieron su crédito porque quería preguntarles en una entrevista personal por qué querían hacer ese movimiento, porque se podía prestar para actos ilícitos y que por eso no había pasado ya en Infonavit, no lo habían tramitado. O sea, firmaron en notaría, pero en Infonavit no había procedido para el tema de pago. Entonces estuvo muy extraño. Tuvimos que irnos a instancias de Infonavit, pero a Ciudad de México, y fue cuando nos pudieron resolver. Y ya al día siguiente se hizo la operación, pero estuvo muy, muy extraño. No fue aquí en Tamaulipas, pero nunca me había tocado esta situación. Alguien quería una pequeña motivación para destrabar el trámite, probablemente. Bueno, entonces nos comentaba, licenciada, ¿qué opinas sobre este caso? Bueno, aquí nada más mi recomendación es que siempre que se firme una escritura con crédito Infonavit, el asesor se coordine con la notaría para cuando quede ya la firma del delegado, porque los 5 días hábiles que marca el procedimiento Infonavit para cubrir el importe del crédito es a partir de que firma el delegado, porque en la notaría nada más firman las partes, o sea, comprador y vendedor, pero el delegado firma posteriormente. Entonces hay que coordinarse y tener la certeza de que ya firmó el delegado para poder contar esos 5 días. Y también la notaría le llega una notificación cuando ya se hizo el pago. Ahí también nos debemos de coordinar. Nosotros no damos por terminado el procedimiento con la parte vendedora hasta que no le paga. O sea, ahí seguimos en coordinación con el asesor, ya que le pagaron y que nosotros le entregamos el comprobante del pago del impuesto sobre la renta, su CFDI, su copia de la escritura. Ahí ya damos de baja nuestra obligación con la parte vendedora y seguimos con la parte compradora porque le tenemos que entregar su escritura. Entonces hay que coordinarnos mejor y más con los asesores. Gracias. Hablando de los asesores, vamos a balconearlos. ¿Qué cosas hacen los asesores que desesperan más? Hacen. No, sí, claro. Hacemos. ¿Qué cosas hacemos los asesores que desesperan más a los notarios públicos? En lo personal, aquí Sin voy miedo. a hablar. Sin fin. A mí me desespera un poquito que lleguen ya con una operación casi con los clientes para firmar.
O sea, llegan ya con un expediente que supuestamente ya revisaron y que vienen aquí traen a las personas y se van a esperar para firmar. Y eso no puede ser así. O sea, nosotros necesitamos primero revisar el expediente y entonces agendar. Puede ser incluso el mismo día. Podemos hacer operaciones de una forma muy ágil o al día siguiente. Puede ser muy ágil, pero tenerles el respeto al procedimiento, porque pues pareciera que frente a los clientes el notario no quiere llevar a cabo la operación y no es así. Tenemos que revisar pues todo y además tenemos una agenda. Claro. Probablemente ya teníamos una agenda en la notaría ese día, entonces es complicadísimo que lleguen con los clientes. A mí en lo personal esa parte me da mucha pena, porque cómo le respondes frente a los clientes a un asesor que ya viene a firmar, ¿no? Sobre todo cuando sale algún detalle, ¿no? Pues ni siquiera lo sabes porque no has visto el expediente. Claro. Entonces no les puedes decir ni sí ni no. Y bueno, agéndanos. Bueno, es que no te puedo ni agendar hasta que no revise el expediente. Dame de menos una hora y media para revisarlo y ya. Yo lo que procuro es formar un grupo de WhatsApp y ahí vamos comunicándonos para pues que quede, digamos, todo bien ordenado, la agenda, lo que hace falta, las observaciones o los comentarios de parte también del asesor. Claro. Ahí yo sí quiero comentar, por ejemplo, yo soy súper partidario y lo aprendí casi con la licenciada Hilda, el tema del grupo de WhatsApp. Es fundamental porque permite una comunicación muy fluida entre notaría, notario, parte compradora, parte vendedora. Y si hay algún detalle ahí nos enteramos todos al momento. Y hay compañeros asesores que tristemente, no, yo con la notaria por acá, hace el grupo. Hace el grupo. Es lo mejor. Y yo creo que es la mejor manera de trabajar. Fluye la información. Sí, yo también prefiero 1000 veces. Oye, licenciada, ¿y qué hacen las notarías que desesperan a los asesores? Bueno, eso tienen que decir ustedes. No, quémelos. Me gustaría escucharlo. Yo sobre todo siento que a su notaría, y siento porque lo he visto, aparte he visto casos que llegan a su notaría donde han sido mal atendidos en otros lugares, sin decir nombres, no vamos a decir nombres de nadie, pero ¿por qué no? No es cierto. No, porque entonces tendríamos que dar derecho de réplica y aquí se va a armar la de Dios es Padre, ¿no? Pero sí, casos que usted haya escuchado de otras notarías, sin decir qué notarías, pero que llegan pues desesperados a pedir la ayuda de la notaría 205. Sí, han sido en muchas ocasiones incluso escrituras que no se han podido inscribir y sí me han traído los testimonios y en algunos casos he podido ayudarles porque son cuestiones donde ya nada más es de procedimiento de inscripción y en otros casos sí es complicado porque pues el notario es el responsable de la escritura y algunas veces son expedientes que no los pudieron atender en otras notarías porque hay asuntos complejos y pues me imagino que como se cobra lo mismo por una operación sencilla que por a veces una más complicada, en algunas notarías han rechazado llevar a cabo los servicios. Entonces, pues yo procuro dar el servicio porque nuestra función es una función de interés público. No solamente debemos atender los casos sencillos o que mejor dominamos, sino también debemos comprometernos con asuntos que a veces implican mucho más trabajo. Caso que me tocó atender donde una persona reclusa tenía que otorgar un permiso como padre de un menor para que pudiera tramitar su pasaporte y su visa. Okay. Y pues la persona no podía ir a la notaría, entonces la notaría tenía que ir a la persona y me tocó recabarle la firma en el penal. Sí, pero pues es el servicio notarial, es la función del notario poder brindar ese servicio. Correcto. Pues bueno, yo voy a meter ahí un poquito mi cuchara. Tenemos otro regalito para usted por ser la madrina del programa, pero para eso lo vamos a hacer detrás de cámara y ahorita vamos a regresar. Le vamos a pedir su fecha de nacimiento sin que obviamente salga, no va a salir, no se preocupen, no se la vamos a decir a nadie. Y regresando del corte con nuestros patrocinadores, vemos de qué se trata todo esto.
Bueno, pues ya nos confesó su edad la licenciada Hilda, sobre todo su fecha de nacimiento, y siempre nosotros creemos mucho en que el momento en el que naces te da cierta energía que va a definir como tu camino de vida. Y aquí hay números muy importantes que tienen todo que ver con lo que usted hace. Por ejemplo, yo puedo ver que es una persona muy independiente, muy independiente, muy creativa aparte. Y esto, nosotros somos testigos de que usted encuentra soluciones donde otras personas no las ven. También tiene ese don de ser protectora con la gente. Le gusta proteger y servir a la gente. Tiene un don de servicio impresionante. Y lo que pone usted por encima de todo a servicio de la gente es su conocimiento. Usted viene llamada a caminar el camino del conocimiento, justamente de ir cada vez aprendiendo más cosas y ponerlas al servicio de la gente. También tiene una parte como muy inspiradora. A usted le gusta como ser ejemplo, o sea, le gusta predicar con el ejemplo, le gusta que otras personas vean las cosas que se pueden lograr y le sirve como inspiración, ¿sí? Por ahí tiene un número, esto ya es fuera de cualquier otra cosa. Aquí están los números porque no queremos aquí, de por sí nos dedicamos a los chismes. Tiene un número 5 en su número de destino. Esto tiene desde su energía, ya independientemente de rasgos físicos, de otras cosas, desde su energía, a usted la gente la percibe como atractiva, pero en el buen sentido de la palabra. Se sienten atraídos, ven una especie de belleza en su luz que los hace sentirse atraídos a usted en el buen sentido de la palabra, y también a esa parte de usted protectora, como que siempre que ve a alguien en necesidad, como que siempre esté ese apapacho, ese vente, vamos a buscar la solución. Y eso lo tiene 2 unos en número de alma, número de karma. Eso hace que además, cuando se repiten estos números, sea usted como muy transparente. Wow. Como es adentro, es afuera. Entonces, aquí tiene este regalito que le dimos. No les vamos a decir su fecha de nacimiento, no, pero más o menos esta es la energía de que le trae su fecha de nacimiento. ¿Cómo ve? ¿Sí le resuena o más o menos como que nos equivocamos ahí? Pues no conozco muy bien el tema de los números, pero podría decir, y si me permiten hablar de mí, soy profesora y mantengo todavía esta labor de ser catedrática en la universidad, justamente porque creo que el conocimiento es el centro de mi vida profesional, y yo tengo una manera de pensar que para mí la profesión es algo tan importante en mi vida. Yo le digo a mi mamá que desde que estaba en el vientre creo que sabía que iba a ser abogada. Amo mi profesión, y tal vez ese amor y esa necesidad de tener el conocimiento y compartirlo, pues lleva algunas de estas cosas, y pues me inspira esto que me estás comentando, pues para tratar de pues canalizarlo de una mejor manera, porque nadie me había compartido nunca esto de los números, nunca lo había visto. Pues pero muchas gracias, están muy bonitos. Espero corresponder a lo que ahí salió en la numerología. Es un regalo que le hacemos con mucho cariño por parte del programa, y pues le queremos agradecer muchísimo. ¿Vamos a tener alguna otra sección? Yo creo que podríamos cerrar con algo de consejos que nos puede dar incluso no nada más para los asesores, sino para el cliente, para el público en general, al momento de cerrar una venta, ¿no? Una compra. Tus mejores tips. Pues los mejores tips es asesorarse bien, tratar de hacer las cosas lo mejor posible, o sea, escuchar. Nosotros, los notarios, tratamos de orientarlos para hacer las operaciones de la mejor manera, y yo creo que el consejo que mejor les puedo dar es que se dejen ayudar, A veces llegan con ideas fijas y eso implica algunos riesgos. En ocasiones la asesoría que les queremos brindar es para darles certeza a todas las partes, no solamente al momento de la operación. Hay consecuencias y responsabilidades en los próximos años después de comprar o de vender. Y si se dejan asesorar, esos riesgos se van a minimizar o eliminar totalmente. Yo diría que me gustaría siempre decirles a las partes que se dejen ayudar. Correcto. Entonces ya
Casi dijo, no vayan a caer con ninguno de estos tres. Bueno, licenciada Hilda Gómez, muchísimas gracias aquí por acompañarnos en este programa, por ser la madrina de este programa, la primera invitada. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Y Gracias. sí, sobre todo hemos aprendido muchísimo sobre lo que es una notaría, qué es lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, asesorarse bien. Y bueno, gracias a ustedes por estar acompañándonos en Lo que callamos los inmobiliarios.